Konnichiwa, os. Cuando uno ve o escucha algo que es contrario a lo que uno cree, antes de decir algo o refutar esa otra postura, hay que investigar y hay que fundamentarse primero. No hay nada más sano y divertido que la diversidad de ideas y el debate, porque esto fomenta el pensamiento crítico. Y no hay nada más triste que escuchar o ver a alguien que repite como loro lo que escucha sin realmente entender, porque esto fomenta la obediencia a ciegas. Como ya es natural en mí, me entró la chispa de la curiosidad, esta vez sobre un tema referente al contexto histórico de algunos conceptos muy utilizados en las artes marciales japonesas, los cuales son Bugei, Budo, Bujutsu, Hagakure y Bushido. Me pregunté a mí misma cuándo y por qué fueron surgiendo tales términos. Comencé a investigar y a profundizar en lo que iba consiguiendo porque la información en internet es muy confusa a veces. Les dejo una línea de tiempo aproximada junto con algo de contexto de cada término, pero la idea y la invitación es que no me crean, investiguen ustedes mismos y expónganlo. Si encuentran algo que me refute con argumentos válidos, lo agradeceré con el alma, porque yo también soy un aprendiz. Aquí va la línea de tiempo. Primero, el término Bugei nace durante el periodo Edo, en 1603-1608, y es como una mezcla entre el militarismo de los samuráis, abro paréntesis, los cuales sí existieron, pero no todos eran honorables y éticos. Había toda clase de samurái para diferentes misiones, con fines diversos, por lo que cada uno tenía sus propios códigos no escritos. Cierro paréntesis. Sus artes de lucha y una selecta educación académica y cultural en las esferas más privilegiadas de la sociedad feudal. Desarrollaron posteriormente sistemas de lucha y autodefensa que maravillan por su profundidad táctica. Hablar de Bugei en aquel entonces no solo era referirse al estudio de las artes militares y su transferencia a la vida actual de aquel momento, sino también al ámbito cultural de la clase militar antigua, y eso implica la inclusión de conocimientos, prácticas y apreciación de las artes ceremoniales, plásticas, literarias, interpretativas, conductuales, etc., así como sus artesanías y oficios. El segundo término, Hagakure. Hagakure es un libro que se hizo o se compiló en 1716, pero nunca se publicó. Este libro fue escrito por un supuesto samurái que nunca participó en ninguna guerra ni lucha, ni mucho menos ejecutó actos de honor. Su nombre, Yamamoto Tsunetomo. Lo escribió durante una época en la que no existían combates samuráis oficialmente autorizados. El libro aborda el dilema de mantener una clase guerrera en ausencia de guerra y refleja la nostalgia del autor por un mundo que había desaparecido antes de que él naciera. El tercer término, Bujutsu. Finalizando la mencionada época Edo, alrededor de 1800, la cual fue caracterizada por un largo periodo de paz. A las escuelas de esa época acudían aquellos que querían aprender a defenderse y eran concurridas por aquellos que querían mejorar su posición social o estatus en el clan u otras razones. Es decir, practicar asiduamente las técnicas y tácticas puramente funcionales del Bujutsu. El cuarto término, Budo. A partir de 1900 aproximadamente, una vez alcanzado el turbulento periodo de transformación social y política conocido como la era Meiji, en sus finales, fue en esta época que Japón terminó de abrirse al mundo, dando paso a un proceso de modernización y occidentalización de sus formas y costumbres. Las artes marciales no quedaron exentas de esta transformación y debieron adaptarse a las exigencias de aquel momento histórico que se les planteaba. Fue así como muchas de estas disciplinas, tratando de encontrar su lugar en el nuevo mundo, se transformaron en deportes o disciplinas occidentalizadas. Es a partir de aquí donde claramente se populariza el término Budo como camino marcial. Vamos con el quinto término, Bushido. En 1905 se escribió en inglés para los Estados Unidos y basándose en el Hagakure, el Bushido. Un libro que es una fantasía de Inasato Nitobe, que romantiza a los samuráis y los fusiona con su amor por los caballeros feudales europeos, convirtiéndose dicho libro actualmente en una falsa ideología a nivel mundial y en las artes marciales. Por último, para dar contextos sobre el Hagakure, que empezaron a salir sus primeras ediciones, gracias a que en 1941 y 1945, época de la Guerra del Pacífico, los militares japoneses tomaron como referencia bibliográfica el Hagakure. Aquel que fue escrito en 1716 y nunca se había publicado oficialmente, estuvo gran parte olvidado durante los últimos 2 siglos. La Guerra del Pacífico significó la caída del Imperio japonés y convirtió a Estados Unidos en potencia respecto a su rival. Entonces, podemos concluir que el primer término que nació fue Bugei, posteriormente Bujutsu, posteriormente Budo, y en el medio se creó el Hagakure como un compilado de pensamientos y nostalgias de una época que no tenía guerras, sin experiencia en guerras. Y basándose en el Hagakure, se creó de forma fantasiosa el Bushido, colocado o titulado como Código del Samurái. Esto no se trata de criticar creencias y costumbres, porque si el Bushido, el Hagakure, el Budo, el Bujutsu, el Bugei, juntas, por separado, o cualquiera de ellas, te sirve como guía en tu vida diaria y en tu práctica, pues es perfecto entonces. Pero debes saber mínimamente cómo y por qué se originó eso a lo que tanto te dedicas. Hay que abrirse al conocimiento sobre lo que a uno le gusta y le apasiona y le sirve, porque si nos encerramos a aprender, solo nos engañamos a nosotros mismos. Nadie es dueño de la verdad absoluta. 2.